Bienvenidos a un nuevo documental sobre la antropología. Elegimos 11 temas que creemos importantes para ustedes y además para invitarlos a que se adentren a este mundo de la antropología. Empezaremos con el concepto de la antropología. La antropología es básicamente una ciencia que estudia al ser humano de manera integral, abarcando tanto sus aspectos biológicos como culturales y sociales a lo largo del tiempo. Investiga la humanidad desde una perspectiva holística, lo que significa que busca comprender al ser humano en todas sus dimensiones, interacciones y contextos. Se caracteriza por su enfoque interdisciplinario, ya que abarca elementos de las ciencias naturales, sociales y humanidades para construir una imagen completa del ser humano. También hablaremos sobre la tarea de la antropología, es decir, como su tipo objetivo en la vida. Una de las principales tareas de la antropología es comprender la diversidad cultural, es decir, entender y documentar la diversidad de culturas humanas. Los antropólogos investigan cómo las sociedades crean y mantienen sus sistemas de creencias, normas, valores, formas de organización y comportamientos, y cómo éstas cambian con el tiempo. Otra tarea u objetivo es estudiar la evolución humana, ya que la antropología física o biológica se encarga de investigar los orígenes de la humanidad y su evolución biológica. Esto incluye estudiar los restos fósiles, la variabilidad genética entre poblaciones actuales y cómo los humanos se han adaptado biológicamente a diversos entornos a lo largo de la historia. También una de sus tareas es investigar sociedades pasadas. A través de la arqueología, los antropólogos reconstruyen y analizan las sociedades del pasado mediante el estudio de restos materiales como herramientas, artefactos, estructuras y vestigios de actividades humanas. Esto permite entender cómo vivían las personas, cómo organizaban sus sociedades y cómo interactuaban con su entorno. Otra tarea clave es estudiar el lenguaje y su impacto, es decir, investigar cómo el lenguaje influye en la cultura y la sociedad. La antropología lingüística estudia las lenguas humanas, los sistemas de comunicación y cómo el lenguaje afecta la identidad, las relaciones sociales y la transmisión de conocimientos. También tiene como tarea aplicar el conocimiento antropológico, ya que la antropología aplicada tiene la tarea de utilizar el conocimiento y los métodos antropológicos para resolver problemas contemporáneos en áreas como la salud, el desarrollo económico, la educación y los derechos humanos. Este enfoque busca soluciones prácticas basadas en la comprensión cultural y biológica de las personas. Como última tarea, la antropología también se encarga de documentar y preservar tanto la diversidad cultural como biológica. Esto es crucial para proteger el patrimonio cultural de grupos minoritarios y comunidades indígenas, así como para conservar la diversidad genética y adaptaciones biológicas que han permitido la supervivencia de la especie humana en distintos entornos. Ahora hablemos sobre la historia de la antropología. La historia de la antropología es el desarrollo de una disciplina que ha evolucionado a lo largo de los siglos, desde la reflexión filosófica sobre el ser humano hasta una ciencia formal con métodos empíricos. Ahora destacaremos algunos de los precursores más importantes dividiéndolo por etapas. Como primera etapa está la antigüedad. Aunque no existía la antropología como disciplina formal, pensadores de la antigüedad hicieron importantes contribuciones al estudio de la humanidad. Por ejemplo, Heródoto, 484 a 425 a.C., considerado el padre de la historia. Heródoto realizó descripciones de diversas culturas no griegas, bárbaros, en sus escritos históricos. Sus observaciones sobre costumbres y sociedades diferentes son un antecedente temprano de la antropología cultural. Y también tenemos a Aristóteles, 384 a 322 a.C. Aunque su enfoque era principalmente filosófico, Aristóteles analizó la naturaleza humana, la sociedad y el comportamiento, sentando las bases para el estudio sistemático del ser humano.
Como segunda etapa está la Edad Media y Renacimiento. Aquí, el estudio de las culturas humanas estuvo dominado por la religión y la antropología como ciencia no existía. Sin embargo, durante el Renacimiento, el contacto con nuevas culturas, debido a la expansión colonial europea, generó interés en el estudio de la diversidad humana. En esta destacaron Ibn Khaldún, 1332 a 1406, considerado uno de los primeros sociólogos e historiadores. Escribió sobre la historia de las sociedades islámicas y sus cambios, introduciendo ideas sobre la cultura, la economía y la política. Y también Michel de Montaigne, 1533 a 1592. En sus ensayos, Montaigne reflexionó sobre la diversidad cultural, influenciado por los relatos de exploradores europeos que regresaban de América. Cuestionó el concepto de bárbaro y promovió una visión más relativista de la cultura. La tercera etapa sería la del siglo XVIII y XIX, nombrada como el siglo de las luces y la revolución científica. Esta fomentó el desarrollo de disciplinas científicas, incluida la antropología. Este periodo se caracterizó por la sistematización del estudio del ser humano. En esto destacaron John Locke, 1632 a 1704, y Jean-Jacques Rousseau, 1712 a 1778. Estos filósofos reflexionaron sobre la naturaleza humana, los derechos naturales y el estado de naturaleza. Rousseau, en particular, contribuyó al concepto del buen salvaje, la idea de que los seres humanos son inherentemente buenos, pero corrompidos por la sociedad. Charles Darwin, 1809 a 1882. Aunque no era antropólogo, su teoría de la evolución por selección natural influyó profundamente en la antropología física. Sus ideas sobre la evolución humana sentaron las bases para el estudio de la biología y la evolución en el contexto antropológico. Lewis Henry Morgan, 1818 a 1881. Es considerado uno de los fundadores de la antropología social. Estudió las sociedades indígenas de América del Norte, desarrollando una teoría sobre la evolución social en la que las culturas progresaban desde el salvajismo hasta la civilización a través de la barbarie. Edward Burnett Taylor, 1832 a 1917. Es ampliamente reconocido como uno de los pioneros de la antropología cultural. En su obra Primitive Culture, 1871, Taylor definió la cultura como ese todo complejo que incluye conocimientos, creencias, arte, moral, leyes, costumbres y cualquier otra capacidad y ámbito adquiridos por el hombre como miembro de la sociedad. Por último, en esta etapa está Herbert Spencer, 1820 a 1903. Desarrolló el concepto de evolucionismo social, argumentando que las sociedades, al igual que las especies biológicas, evolucionan desde formas simples hacia formas más complejas. La siguiente es solamente del siglo XIX. A medida que las universidades comenzaron a formalizar la antropología como disciplina académica, surgieron figuras clave que establecieron los fundamentos teóricos y metodológicos de la antropología. Y aquí destacan Franz Boas, 1858 a 1942, considerado el padre de la antropología estadounidense. Boas criticó el evolucionismo social e introdujo el concepto de particularismo histórico, argumentando que cada cultura tiene su propia historia única y debe ser estudiada en su propio contexto. Fue pionero en el trabajo de campo y promovió el relativismo cultural. Bronislaw Malinowski, 1884 a 1942. Fue un importante antropólogo británico-polaco que revolucionó el método etnográfico al enfatizar la importancia de la observación participante. Estudió las culturas de las islas Trobriand en el Pacífico.
proporcionando descripciones detalladas de sus sistemas económicos y rituales. Y por último, en esta etapa, Émile Durkheim, 1858 a 1917. Aunque más conocido como sociólogo, Durkheim tuvo una gran influencia en la antropología, particularmente en su estudio de las religiones primitivas y la importancia de los ritos y las normas sociales. Otra etapa sería la del siglo XX. La antropología se diversificó y se establecieron nuevas teorías y enfoques, y destacaron Claude Lévi-Strauss, 1908 a 2009. Desarrolló el enfoque del estructuralismo, argumentando que las culturas humanas son estructuras simbólicas que pueden ser comprendidas a través de sus mitos, ritos y lenguajes. Propuso que las estructuras profundas de la mente humana son universales. Margaret Mead, 1901 a 1978. Fue una influyente antropóloga cultural que estudió las culturas del Pacífico y se enfocó en temas de género, sexualidad y socialización, argumentando que muchas de las características de las sociedades occidentales no son universales. Por último está la etapa de la antropología contemporánea. Hoy en día, la antropología abarca una amplia gama de temas y se ha globalizado, abordando desde estudios sobre el cambio climático hasta la globalización y la tecnología digital. Se ha desarrollado una mayor especialización y la aplicación de la antropología para abordar problemas sociales contemporáneos como los derechos humanos, la salud pública y el desarrollo económico. Por otro lado, la antropología, al ser la ciencia que estudia el ser humano, es importante mencionar que tiene una relación con otras disciplinas como son la biológica, social, cultural, lingüística y la histórica, la cual cada una se relaciona con la antropología. La antropología tiene relación con lo biológico, ya que estudia la evolución del ser humano, su variabilidad genética y cómo los factores ambientales afectan al cuerpo humano. Se apoya en disciplinas como la genética, la paleontología y la biología evolutiva, para entender los procesos de adaptación, origen de especies humanas y diferencias biológicas entre grupos humanos. La antropología y lo social comparten el interés por las estructuras sociales, las instituciones y los comportamientos colectivos. Ambas ciencias buscan entender cómo los seres humanos viven en sociedad, aunque la antropología tiende a centrarse en sociedades no occidentales o tradicionales, mientras que la sociología se enfoca más en sociedades industrializadas. La antropología y la cultura están profundamente relacionadas, ya que el estudio de la cultura es uno de los principales enfoques de la antropología, especialmente en su rama cultural o social. Para la antropología, la cultural abarca el conjunto de creencias, valores, costumbres, normas y prácticas que guían el comportamiento de las personas en una sociedad. Los antropólogos estudian cómo estas estructuras culturales organizan la vida social, la economía, las creencias religiosas y las relaciones de poder. La cultura se considera un sistema aprendido y compartido que se transmite socialmente y es esencial para comprender la diversidad humana. En el caso de la antropología y la lingüística, estudia cómo el lenguaje refleja, moldea la cultura, así como su papel en la organización social. Se vincula con la lingüística al explorar la estructura del lenguaje, su evolución y la manera en que las comunidades humanas se comunican y construyen identidades a través de la lengua. La antropología se relaciona con la historia, en su interés por el pasado humano, mientras que la historia estudia eventos documentados. La antropología arqueológica investiga culturas a través de sus restos materiales, herramientas, construcciones, artefactos. Ambas ciencias colaboran para reconstruir la vida cotidiana de sociedades antiguas y modernas. Pasaremos al campo de estudio de la antropología. Se divide en tres, comenzando por la antropología física, que estudia los aspectos biológicos y evolutivos de los seres humanos, incluyendo la primatología. Analiza a los primates y su relación con los humanos. Su objetivo es comprender el comportamiento, la biología, la ecología y la evolución de estos animales.
ya que los primates son nuestros parientes biológicos más cercanos. Genética humana. Investiga la variabilidad genética en poblaciones humanas, es decir, cómo se transmiten las características genéticas de una generación a otra. Osteología. Investiga el sistema esquelético en su totalidad, analizando tanto los huesos individuales como las conexiones entre ellos, como las articulaciones y cartílagos. Patología. Es el estudio de las enfermedades, sus causas, mecanismos, cambios morfológicos y los efectos que éstas producen en los organismos. Busca entender cómo las enfermedades afectan los tejidos, células y órganos con el fin de diagnosticar y tratar las condiciones patológicas. Zoología. Se encarga del estudio de los animales abarcando su anatomía, fisiología, clasificación, distribución, comportamiento, ecología y evolución. Investiga tanto a los animales actuales como a los extintos, buscando entender su papel en los ecosistemas y su interacción con el ambiente y otros seres vivos. Botánica. Estudia las plantas, su estructura, crecimiento, reproducción, metabolismo, desarrollo, enfermedades y su relación con el entorno. Incluye no solo a las plantas con flores, sino también a algas, musgos, helechos y plantas sin semillas. Después tenemos a la antropología sociocultural, que estudia las sociedades humanas y sus culturas, analizando cómo las personas viven, se relacionan y crean significados en diferentes contextos culturales. Esta contiene la arqueología, que se divide en dos, prehistórica y clásica. La prehistórica se centra en el estudio de sociedades que no dejaron registros escritos, utilizando artefactos y restos materiales para comprender su forma de vida. Y la clásica se enfoca en civilizaciones históricas como la griega y la romana, investigando sus estructuras sociales, económicas y culturales a través de los restos arqueológicos. Etnología. Compara diferentes culturas y sociedades para entender sus similitudes y diferencias, así como para analizar cómo se desarrollan a lo largo del tiempo. Esta también incluye la genética humana, que examina la variabilidad genética en las poblaciones humanas, explorando cómo la herencia y la evolución influyen en las características físicas y culturales de los grupos. Etnografía. Es un método de investigación que implica la observación participante y la inmersión en una cultura específica para documentar y describir sus prácticas, creencias y formas de vida desde la perspectiva de los miembros de esa cultura. Lingüística. Estudia el lenguaje humano en su contexto social y cultural, analizando cómo influye en la comunicación y en la construcción de identidades culturales. Antropología social. Investiga las estructuras sociales, relaciones de poder y dinámicas comunitarias dentro de diferentes grupos humanos, enfocándose en cómo estas interacciones afectan la vida cotidiana. Y por último tenemos la antropología aplicada, que aplica métodos y técnicas específicas para recuperar datos que se usarán en investigaciones antropológicas. Es una rama de la antropología que utiliza conocimientos y métodos antropológicos para abordar problemas prácticos en el mundo real. Se centra en la aplicación de teorías y técnicas antropológicas para resolver cuestiones sociales, económicas, políticas y culturales en diversas comunidades y contextos. Es valiosa porque conecta la teoría con la práctica, haciendo que el conocimiento antropológico sea relevante y útil para mejorar la vida de las personas en diferentes contextos. Bien, les hablaré sobre la antropología física y las etapas evolutivas del hombre. La antropología física es conocida como la antropología biológica, ya que es una rama de la antropología que estudia la evolución biológica y las variaciones físicas del ser humano. Su objetivo es entender cómo los factores genéticos, ambientales y culturales influyen en la forma y función del cuerpo humano a lo largo del tiempo. Es importante de igual forma hablar sobre las distintas etapas de la evolución del hombre, con la cual se dividen en 5 etapas, las cuales son: la primera etapa es la del Australopithecus, que existió hace entre 4 y 2 millones de años.
Estos homínidos fueron los primeros en caminar erguidos sobre dos piernas, una adaptación que les permitió desplazarse mejor en las sabanas africanas. Aunque mantenían características simiescas, su postura bípeda les permitió liberar las manos para otras funciones, como la manipulación de objetos, lo que sentó las bases para el uso de herramientas en etapas posteriores. En la segunda etapa corresponde al Homo habilis, conocido como el hombre hábil, que vivió entre 2.4 y 1.4 millones de años atrás. Este homínido desarrolló la capacidad para fabricar y usar herramientas de piedra simples, y su cerebro era más grande que el del Australopithecus, lo que reflejaba un aumento en las habilidades cognitivas. Él tuvo gran importancia en la evolución, ya que su uso de herramientas logró un avance significativo en la inteligencia humana, permitiéndole acceder a alimentos que antes no podían procesar, mejorando así su nutrición y posibilidades de supervivencia. De igual forma, en la tercera etapa fue la del Homo erectus, que existió entre 1.9 millones de años y 110.000 años atrás. Esta especie fue la primera en migrar fuera de África, extendiéndose por Europa y Asia. Su cuerpo es más parecido al de los humanos modernos y un cerebro más grande. Además de la capacidad para usar el fuego y crear herramientas más complejas, su migración y adaptación a diferentes entornos junto con el uso del fuego permitieron a sobrevivir en climas fríos y amplio su rango geográfico, lo que fue crucial para la expansión humana. La cuarta etapa corresponde al Homo neanderthalensis, que habitó Europa y Asia entre 400.000 y 40.000 años atrás, con un cerebro grande y adaptaciones específicas para climas fríos. Los neandertales desarrollaron una vida social compleja, practicando el entierro de los muertos y el arte, fabricaban herramientas avanzadas y cazaban en grupos, logrando reflejar una mayor capacidad cognitiva y emocional. Aunque se extinguieron, su legado genético perdura en algunas poblaciones modernas y su interacción con Homo sapiens contribuyó a la diversidad genética. Finalmente, la etapa más reciente es la de los Homo sapiens, que surgió en África hace unos 300.000 años. Con un cerebro altamente desarrollado, Homo sapiens ha dominado el lenguaje, el pensamiento abstracto, la tecnología y la cultura, expandiéndose por todo el mundo y creando civilizaciones complejas. Nuestra capacidad única para adaptarnos y modificar el entorno, junto con el desarrollo de las tecnologías avanzadas y una rica cultura, ha sido clave para nuestro éxito como especie. Homo sapiens es la única especie humana sobreviviente y nuestra historia evolutiva resalta el desarrollo gradual de capacidades físicas y cognitivas que han moldeado nuestra existencia. Un tema interesante al cual mencionar es la historia de la vida anterior a los primates. Esta se remonta a millones de años y está marcada por la evolución de formas de vida simples, que gradualmente se volvieron más complejas. Es por eso que es importante hablar sobre la vida antes de la aparición de los primates. La vida en la Tierra experimentó una serie de transformaciones clave que prepararon el terreno para la evolución de los humanos. Todo empezó en la era paleozoica, donde surgieron los primeros vertebrados que pasaron del agua a la tierra, como los peces y anfibios. Estos tuvieron una parte muy importante, ya que aunque no están directamente relacionados con la evolución de los seres humanos, desempeñan un papel fundamental en la comprensión de los procesos evolutivos que, a largo plazo, dieron lugar a los vertebrados terrestres, incluidos los humanos. Más tarde, en la era mesozoica, los dinosaurios dominaron el planeta, mientras pequeños mamíferos empezaban a emerger a la sombra de estos gigantes. Tras la extinción masiva por el meteorito que acabó con los dinosaurios hace 66 millones de años, los mamíferos durante el paso del tiempo se iban cambiando y ocupando nuevos nichos ecológicos. Durante el Paleoceno, estos mamíferos comenzaron a adaptarse a la vida arbórea, sentando las bases para los primeros primates en el Eoceno. Gracias a un clima cambiante y a la abundancia de recursos en los bosques tropicales,
Estos primeros primates desarrollaron características como la visión binocular y la capacidad de agarrar, que serían cruciales para la evolución de nuestros antepasados. Ahora a mí me toca el tema de la teoría sobre el origen de la vida. En la antropología, el origen de la vida está más relacionado con el surgimiento de los primeros seres humanos y el desarrollo de las sociedades, en lugar de las teorías sobre el origen de la vida en sí. Bueno, comenzamos que de donde venimos obviamente del Big Bang, que ocurrió hace aproximadamente 13.800 millones de años. A partir de ese evento se formaron galaxias, estrellas, planetas y la Tierra. El origen de nuestro planeta sería que a través de la teoría nebular se describe el proceso de formación del sistema social. Esto comenzó hace aproximadamente 4.600 millones de años. ¿Cómo surgió la vida en él? O sea, en nuestro planeta, que sería hace unos 4.500 millones de años, cuando moléculas simples se combinaron y formaron compuestos más complejos, dando lugar a las primeras formas de vida. ¿Cómo se originaron las primeras especies en la Tierra? Pues aparecieron a partir de organismos unicelulares hace 3.800 millones de años. También evolucionaron mediante mutaciones y selección natural, generando organismos más complejos. Y para finalizar este tema, ¿qué sería cuál fue la primera especie que pobló la Tierra? La primera especie que pobló la Tierra fue un organismo unicelular como las bacterias y arqueas, que surgieron hace unos 3.800 millones de años. Eran procariotas simples y vivían en condiciones extremas. A continuación hablaré del tema de la evolución de los simios hasta el hombre moderno. Para empezar, los tipos de simios son 6. El primero es el Dryopithecus, que fue un género de primates que vivió durante el Mioceno, hace aproximadamente 12 a 9 millones de años. Aunque no es un miembro directo del linaje humano, es un ancestro común de los grandes simios y de los humanos modernos, lo que lo hace importante para entender la evolución de los homínidos. Dos de sus características serían que se han encontrado fósiles en Europa, Asia y África y que tienen una dentadura simiesca. El segundo simio sería el Oreopithecus. Este es un género extinto de primates que vivió durante el Mioceno hace unos 8 a 7 millones de años en lo que ahora es Italia y partes de Europa. Aunque no pertenece al género Homo, se le considera un primate evolutivamente interesante, ya que presenta algunas características que podrían ser paralelas a los primeros homínidos, pero no es un ancestro directo a los humanos. Sus dos características serían que fue hallado en Italia en 1872 y que tenía largos brazos que utilizaba para balancearse en los árboles. El tercer simio sería el Australopithecus, que es un género extinto de homínidos que vivió en África entre hace aproximadamente 4 y 2 millones de años. Son uno de los primeros antepasados directos del género Homo, al que pertenecen los humanos modernos, y jugaron un papel crucial en la evolución de la bidetestación y otros rasgos que caracterizan a los homínidos. Sus dos características serían que en la antigüedad de 2 a 4 millones de años y la forma de la pelvis indica su bipedalismo, aunque también evolucionó en África Occidental, como había dicho anteriormente, y se extinguió hace 2 millones de años. El cuarto simio sería el Ramapithecus, que es un género extinto de primates que vivió durante el Mioceno tardío, hace aproximadamente 12 a 8 millones de años. Originalmente se pensaba que era un antepasado directo de los humanos, pero investigaciones posteriores sugieren que Ramapithecus es más bien un miembro de un grupo primitivo cercano a los grandes simios y no directamente del linaje humano. Sus dos características serían que fue descubierto en Kenia, al este de África, en 1961 y 13 millones de años de antigüedad que tiene ese simio. El quinto simio sería el Homo habilis. Es una de las especies más antiguas del género Homo y vivió hace aproximadamente 2.4 a 1.5 millones de años en África Oriental y Meridional. Su nombre, que significa hombre hábil, fue otorgado debido a la evidencia de que esta especie fue una de las primeras en fabricar y utilizar herramientas de piedra, lo que marcó un avance significativo en la evolución humana. A este simio tiene 3 características, que sería que en 1965 se encuentra un grupo de fósiles y cráneos y mandíbulas y varios dientes pequeños. La segunda sería que el cráneo, su capacidad sería de 680 a 700 después de Cristo, y la última sería que el Homo habilis evolucionó al hombre.
Y el sexto simio sería el Homo erectus, que es una especie extinta del género Homo que vivía aproximadamente entre 1.9 millones y 110.000 años. Fue una de las primeras especies de homínidos en mostrar muchas de las características físicas y conductuales que asociamos con los humanos modernos, como el bipedalismo completo y el uso avanzado de herramientas. Y luego en el registro fósil aparece el Homo erectus hace aproximadamente, puede ser entre 1.9 y 1.8 millones de años. También se cree que surgió en África occidental, oriental, y fue el primer homínido en migrar fuera de África. Fósiles del Homo erectus han sido encontrados en India, China, Java y Europa. También existen 3 distintos, que sería el hombre Java, hombre de Perkin y Homo ergaster. Comenzamos con el tema de origen y evolución de los primates. Para comprender nuestra evolución es necesario estudiar a los primates por ser ellos el origen de mamíferos al que pertenece el hombre. Es fundamental y necesario distinguir las características que poseen como especie, algunas de las cuales comparten con el hombre. Las evidencias obtenidas hasta ahora ubican los inicios de la era Cenozoica como el contexto en el cual evolucionaron los primates. El fósil primate más antiguo conocido sobre la Tierra tiene una antigüedad de 65 millones de años. Entre las características más notables alcanzadas por el grupo de los primates destacan: la primera, la adaptación a una vida arbórea, a excepción del hombre que vive totalmente en la tierra, el desarrollo de una capacidad visual más aguda que la de los otros mamíferos terrestres y extremidades de gran movilidad. La segunda sería que sus ojos están dirigidos hacia adelante de visión estereoscópica, capacidad de ver en 3 dimensiones, lo que les permitía manipular instrumentos delicados. Además, ayudados por su visión de los colores, pueden identificar los alimentos adecuados a su alcance. Esta característica también la posibilitaba calcular mejor las distancias. Sin embargo, mientras su capacidad visual aumentó, disminuyó su olfato. La 3, sustituyeron garras por uñas planas, y en la parte posterior de los dedos, tanto de los pies como de las manos, desarrollaron suaves carnosidades o zonas táctiles sensitivas. También desarrollaron la capacidad prensil de las manos al oponer el dedo pulgar a los restantes dedos. Este cambio se dio en el momento en que los primeros insectívoros desarrollaron dedos largos, delgados y pulgares con movimientos independientes. La 4, alcanzaron una capacidad craneana mayor, medida en centímetros cúbicos, en proporción al tamaño del cuerpo y del cerebro, que el resto de los mamíferos, lo que dio como resultado un notable aumento y diferenciación de la corteza cerebral, entre otras más características. Y por último, para finalizar este documental, el último tema es el de la diversidad del ser humano. Se refiere a la amplia gama de características que distinguen a las personas entre sí. Estas características incluyen la cultura, etnia, género, orientación sexual, habilidades físicas y cognitivas, creencias religiosas y más. La diversidad humana es lo que hace que la sociedad sea rica y dinámica, ya que cada persona aporta perspectivas y experiencias únicas al conjunto. Además, reconocer y respetar esta diversidad es clave para promover la inclusión, la equidad y la justicia social, lo que contribuye a una convivencia más armoniosa y enriquecedora para todos. La diversidad humana ha sido una de las preocupaciones del hombre, que se debe a un origen común y natural como parte misma de su naturaleza. Es precisamente a través de la clasificación de todas las cosas que nos rodean que podemos hacer la diferencia entre ellas, de modo que seleccionando una o más características que tienen en común las cosas se pueden clasificar y colocar dentro de un grupo. El primero en clasificar el hombre con el nombre en latino de Homo fue Linneo, comparándolos con los demás animales, y después de sobrepasar con cierto cuidado las pruebas, llegó a la conclusión de que todos los hombres vivientes eran de una misma especie y le aplicó la denominación de Homo sapiens. Desde entonces nadie se ha atrevido a rebatir seriamente tal clasificación desde ese criterio. Cuando se dice que todos los hombres pertenecen a la misma especie, lo que se quiere decir es que todos los grupos humanos de todo el mundo tienen más caracteres en común que diferencias. Entre las semejanzas se puede mencionar la capacidad del lenguaje, así como hábitos convencionales y costumbres que contrastan con el comportamiento de otros grupos de animales. Cabe concluir que la antropología como ciencia estudia al ser humano en su diversidad social, cultural y biológica. Ha demostrado que a lo largo de la historia sigue siendo indispensable en la actualidad.
a través en la cual los aprendizajes obtenidos fue entender cómo fue el inicio en la vida en la Tierra y teniendo una globalización afectando a cambios en el entorno, en la cual dio evolución a distintas especies durante millones de años, como los dinosaurios, hasta llegar a los primeros humanos que habitaron el planeta Tierra. El conocimiento de la antropología tiene la capacidad para poder proporcionar un marco en el cual nos permite cuestionar nuestras propias suposiciones culturales y sociales. De igual forma, es importante mencionar que los antropólogos tienen un desempeño crucial en la defensa de los derechos humanos, especialmente en la protección de comunidades indígenas y otros grupos vulnerables, ayudando a preservar sus lenguas, territorios y tradiciones.